Bueno, egunon guztioi. Kiara, mesedez. Egunon, 2025ko azaroaren 27ko ikosoko bilkuraren akta onartzea. Hau batez onartu egiten dugu. Hurrengo puntua, Kiara, mesedez. 2025ko abenduaren 18ko ikosoko bilkuraren akta onartzea. Berdina, inork ez badago ezer esan nahi, onartu egiten dugu. 2024-2027 drogentzen plan estrategikoa eguneratzea 2026ko ekitaldirako. Aurkeztu egin zen, beste egunean, eta bozkatu egin behar dugu. Beraz ez badago ezer esatekorik, bozkatzera joango gara. Aldeko bozkak, 11, kontrakoak, ez dagoz, abstentzioak, 10. Beraz, onartu egiten da. Hurrengo puntua, Kiara, mesedez. Trafikoko zehazpen espedienteak eta gainerako udal ordenantzak kudeatzeko eta berazten aldiko diru bilketen kudeketeren laguntza tekniko-juridikoari kontratuari buruzko faktura onartzea. Sí, casco. Simplemente nosotros queríamos comentar la inclinación de nuestro voto, que será en contra. No, como siempre en este tipo de cosas, no porque no se pague el reparo de la factura por los servicios prestados, sino porque, bueno, no nos gusta, primeramente ya lo hemos dicho en otros plenos, esa delegación en alcaldía que provoca una menor posibilidad de fiscalización o quizás maquillar el problema al no tener que votar todos los reparos, todos los plenos que quedan pendientes. Entonces pensamos que el problema se minimiza y que no es que se oculte, pero que no está presente en las sesiones de plenos. Creemos también que se ha ido prorrogando este servicio, pero que además fue un servicio que estaba decretado por alcaldía, no pasó tampoco por el pleno, con lo cual también a veces puede pasar desapercibido por el radar. Y bueno, entendemos también que con el aumento de plantilla de la policía, que al final es para tramitar esas multas y entendemos que los recursos o los problemas legales que hayan con ellas, pues entendemos que a veces hacemos de la excepción la norma, ¿no? Externalizamos siempre este tipo de cuestiones que deberían asumirse por parte de nuestros trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, pensamos que sin esa justificación, pues una vez más, pues no podemos dar el visto bueno a este servicio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Luis Millón. El Partido Popular se va a abstener para esta cuestión. Simplemente comentar que imploramos al equipo de gobierno que estudie el poder realizar estas gestiones desde el propio ayuntamiento, no desde una entidad, en este caso privada, relativamente solo a las gestiones que circunscriben. Y nada más. Eskerrik asko, Jon. Asier. Kaixo, egunon guztioi. Lehenik eta behin Bilduren ezezko bozkaren argudioak edo arrazoiak aipatuko ditut, ez? Otra vez más se nos vuelve a traer un levantamiento de reparo y la cesión de la competencia por parte del Pleno a la alcaldía. Creemos que ceder una competencia del Pleno a la alcaldía cuando el Pleno tiene muy poquitas competencias y vaciarlo de más, pues va en contra para nosotros de lo que debe ser una cogobernanza compartida. Y nos encontramos una vez más como cientos de veces anualmente durante los últimos años, pues el alcalde no hace caso a los informes que desde intervención se le dan y vuelve a hacer levantamientos de reparos a esos informes donde se dice que no se puede estar respetando la ley de contratos públicos. Cientos anualmente. Levantamiento de reparos, anualmente cientos de levantamientos de reparos para no hacer caso a esos informes de intervención. Anualmente. Y se nos presenta aquí un levantamiento de reparo
a una empresa, que en este caso es para la gestión de multas municipales, cuando consideramos que ha habido un aumento de plantilla de la Policía Municipal, además en nivel administrativo, donde se puede hacer frente a esta situación, y B, existe un servicio por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, un servicio público donde se da apoyo a la posibilidad de cobro de las sanciones. No vemos justificado este contrato y menos aún seguir levantando reparos. Es decir, por la línea que dio el Partido Popular, planteamos lo mismo. Creemos que no hay insuficiencia de medios y lo que se debe hacer es intentar gestionar este servicio desde las propias recursos municipales, que como también hemos dicho en presupuestos, pues observamos obviamente como pues bueno, el ayuntamiento, en vez de invertir en propios empleados públicos para dar servicios directamente, lo que hace anualmente es seguir aumentando, ¿no?, esa arrácala, esa brecha, ¿no?, entre lo que es el gasto que se hace en personal propio y el gasto que se hace en subcontratación de empresas privadas para que desarrollen servicios del propio ayuntamiento. Creemos en la colaboración público-privada, pero aquí lo que se hace es, pues eso, es fomentar lo privado por encima de lo público. Por lo tanto, nuestro voto es no, porque no estamos de acuerdo con la externalización de este servicio, no, porque no estamos de acuerdo con el levantamiento de reparo, y no, porque obviamente se cede una competencia del Pleno a la alcaldía, pues con la que no estamos de acuerdo. Se nos argumenta con la agilidad en la gestión. La agilidad en la gestión, ¿sabes lo que es? Hacer las cosas bien. Eso es lo que es agilidad en la gestión. Hacer las cosas bien, no tener contratos caducados, no estar levantando mensualmente, decreto tras decreto, reparos que se hacen desde intervención, y eso sería una gestión eficaz. Lo demás, ¿qué es? Quitar competencias al Pleno e intentar que esos levantamientos de reparo pues nos enteremos un poquito menos, a ver si se nos pueden escapar algún decreto que otro, ¿no?, de los cientos y cientos que firmas, y a ver si así no hacemos una fiscalización tan eficiente. No estamos de acuerdo, y volvemos a decir, o sea, la situación no ha mejorado. Hace 8 años, casi 7 años, cogiste un compromiso cuando accediste a la alcaldía de eliminar la situación que teníamos con los contratos caducados, y nos encontramos, por ejemplo, con casos sangrantes e inexplicables que no se pueden argumentar, como puede ser, por ejemplo, los levantamientos de reparo que seguimos haciendo a Iruroc cuando el contrato ya está caducado hace 10 años, casi. Es inexplicable, inargumentable, y no tiene... Y cuando metemos un poquito la presión con esos temas, no, sí, es verdad, vamos a hacerlo. La última vez que sacamos este tema en el pleno de Iruroc fue hace 6 meses, 7 meses, que hoy sí vais a poner a trabajar en ello, no hemos visto ningún avance. Voluntad política, cero, para solucionar. Entonces, ¿qué es lo que entendemos desde H. Bildu? Que estáis erosos en esta situación, que os sentís cómodos en esta situación, que la situación donde contratos públicos caducados, donde tenéis que levantar reparos, donde estáis cómodos en esa situación y no creéis que deba ser modificada. Y nosotros creemos que lo que hay que hacer las cosas hay que hacerlas bien. Hay una ley de contratos públicos que hay que respetar, que hay que garantizar lo que se pone ahí, que hay una intervención municipal que nos hace informes y los que hay que hacer caso, ¿no? Bueno, tú muchas veces no hacéis caso a los informes, pero si el que menos haces caso a los informes que te dan eres tú. Solamente hay que contar los reparos que has levantado a lo largo de los años, que son cientos, Iván. Hay informes que te han hecho esa intervención, con reparos a lo que se pretendía hacer, se ha levantado el reparo. Y nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, porque no estamos de acuerdo con la línea de contratación que se sigue desde el ayuntamiento. Miguel. Es que recasco, Suri. Hombre, hacer las cosas bien es saber también de qué hablamos hoy aquí en el Pleno, ¿vale? Porque lo primero, no estamos levantando un reparo para no traer más reparos aquí durante el año, ¿vale? Porque el contrato está en vigor. Lo cual, habéis hecho todo un speech, todo vuestra ira hacia mi persona, aprovechando un punto que no tiene nada que ver con lo que habéis dicho.
el contrato sigue estando en vigor. Así que todo lo que habéis dicho no vale, o sea, no tiene ningún mérito. ¿Que hay contratos que están caducados? Sí. ¿Que estamos trabajando en ellos? Sí. ¿Que se ha avanzado mucho en ellos? También. ¿Que contratos gordos que estaban caducados muchísimo tiempo se han solucionado? Sí. ¿Que en los siguientes meses se seguirán solucionando? También. Pero vuelvo a decir, volvéis a hacer un speech de cara a la galería, sin haberos mirado qué punto traemos hoy aquí. Y lo que traemos hoy aquí es que simplemente, y ha pasado, que ha habido más gasto del que estaba aprobado por el contrato anual, y entonces venimos a levantar ese reparo porque ha habido trabajos que se han hecho y ha superado el gasto que estaba contratado, y por eso traemos el levantamiento de este reparo. No porque el contrato esté caducado y no porque este alcalde quiera evitar que se sigan levantando reparos sobre este contrato los siguientes meses. Eso es mentira. ¿Vale? Entonces, aclarado esto y aclarar las posturas por todos lados, ¿vale? Bueno, nos hemos referido obviamente que votamos no porque estamos en contra, lo vuelvo a repetir, creemos que tenemos medidas propias para desarrollarlo, ¿vale? Obviamente, primero es eso. Segundo elemento, lo vamos a repetir, porque hay una cesión de competencia y está bien claro el punto y no estamos de acuerdo. Que el reparo sea por un motivo o por otro, yo te estaba hablando de los reparos en general. Que los reparos en general, y he hablado de cientos de levantamientos de reparo, en su mayoría vienen determinados porque los contratos están caducados. En su gran mayoría, no en la totalidad, obviamente, no en la totalidad. Y a eso me he referido. Y eso es una realidad, es un dato objetivo comprobable y contrastable. Comprobable y contrastable. Y este concejal no miente en ese sentido. Este concejal está diciendo la verdad, un dato objetivo, contrastable y comprobable. Es decir, se dan cientos de informes anuales relacionados con los contratos públicos desde el área de intervención y este alcalde está continuamente levantando. Y he citado un contrato muy concreto, que es el Diruro. Y yo creo, obviamente, no es parte del punto, lo sé considerablemente, pero lo considero relacionado con el punto. Y creo necesario comentarlo. ¿Por qué? Porque es una muestra o es una referencia de lo que es la política de contratación de este ayuntamiento para nosotros. Y estamos hablando de un contrato caducado desde el año 2017. Y desde el 2017 el ayuntamiento no ha tenido medios, capacidad para poder llevarlo a cabo. ¿O no interesa renovarlo? Pues vosotros tendréis que explicar por qué nos interesa renovarlo. Este concejal no, porque este concejal o este grupo municipal no toma esa decisión. La toma el equipo de gobierno formado por PNV-PSE, eso en primera instancia, obviamente la concejala encargada del área y el alcalde. Tendrán que dar las explicaciones oportunas. ¿Por qué no se renueva este contrato? Que es sangrante, estamos hablando desde el año 2017, que es, lo vuelvo a decir, inexplicable e inargumentable. Es que recasco. Vuelves a hablar de un tema que no tiene nada que ver con el punto que hemos traído, pero bueno, pero vuelvo a decir, tu ira hacia ciertas empresas porque la gestión en ciertas personas será muy malo, Iruro será muy mala la sociedad, y después cogéis vosotros en Galdacao y la contratáis. Bueno, pues vale, pues igual no es tan mala, pero bueno, que todo el mundo tiene derecho a vivir, que es un contrato que está caducado, que es un contrato que esperemos que en breve se pueda salir y se pueda adjudicar de nuevo, también. De todas maneras, vuelvo a decir, el punto que traemos hoy aquí era otro, no era el contrato de Iruro. Lo cual, lo que vamos a votar es eso, no vamos a votar todo el speech que te ha ocupado el 90% de tu tiempo. Venimos a votar lo que venimos a votar, y para eso lo que hay que hacer es leerse sobre todo aquellos puntos que vamos a venir a votar, que parece que a algunos se les olvida. Sin más, bozkatu egingo dugu. Aldeko bozkak, 11. Kontrakoak, 8, eta abstentzioak 3. Beraz, onartu egiten da. 7. Iban 7. Bai, barkatu bai.
Hurrengo puntuak jara mesedez. Mozioa, Metro Bilbaoko zerbitzu publikoen instalazioari buruzko bidegarritasun azterketa berri bat egiteko eskatzeko, gainontzeko geltokiak eta integrazio teknologikoa barik kontuan hartuta. Bai, igual, bai. Egiten duzue, bai. Vale. Egunon. Bueno, hoy queremos defender la propuesta que traemos conjunta hoy aquí. Desde el Grupo Municipal Socialista de Leioa defendemos esta moción porque responde a algo muy simple, que entendemos que es que cuando hay un problema real, pues lógicamente entendemos que debe darse una respuesta útil, ¿no? Y lo que plantea esta moción no es un debate, creemos, teórico ni una discusión partidista, así deberá ser, sino que es un planteamiento concreto con un objetivo muy claro, que es mejorar las condiciones del entorno que hay en el metro, de los servicios que se prestan y sobre todo especialmente lo que afecta a la dignidad, a la salubridad, a la accesibilidad y a la convivencia. Y hacerlo además todo ello desde la responsabilidad institucional. Esta moción sobre todo propone la realización de un estudio estratégico, parcial, bueno, pues que se base en la implantación selectiva de servicios de aseos, que llamamos comúnmente, que puede ser pues cada 4 o 5 estaciones del metro, que han pillado los recorridos, como todos sabemos, y los extremos de línea, pues que pueda haber un determinado baño público, ¿no? Evitando con ello pues que haya un modelo generalizado para todas las estaciones. También plantea un análisis de la viabilidad técnica y económica en las estaciones no subterráneas, priorizando aquellas que cuenten con mayor disponibilidad de espacio, tanto a nivel de superficie, ¿no? Y especialmente las cabeceras de línea. Además, se propone implementar un servicio inteligente de acceso mediante la tarjeta BARIC para que no penalice a las personas. En el caso, por ejemplo, como aquí tenemos en Lamiaco, ¿no?, que tenemos un aseo y está muy cercano a la estación, pues en ese caso, si tú tienes que, por situación que sobrevenida, tienes que desplazarte y salir de la estación, que no te penalice el entrar y salir de la propia estación, por ejemplo, ¿no? Así como actualizar, bueno, pues todos los costes de ejecución, de mantenimiento, evaluando los riesgos, todo lo que sea a nivel de seguridad, de vandalismo, bueno, que todo eso se tenga en cuenta, ¿no?, en ese estudio. Las conclusiones, y para ello también puntualizamos, porque nos parecía muy importante que todo este estudio se haga en colaboración con los propios ayuntamientos que nos veamos concernidos, ¿no? Y no solamente a la hora de hacer el análisis, sino también en la devolución de las propias conclusiones, ¿no?, que se trasladen a los ayuntamientos, a fin de que al final pues se puedan llegar a acuerdos e impulsar actuaciones que entendemos que van a tener que ser coordinadas y adaptadas a cada municipio. Leioa, todos sabemos, es un municipio dinámico, con una movilidad diaria muy importante, y el metro pues es esencial, aunque nos pille lejos, pero es la realidad, es un servicio que es esencial y así queremos que sea, ¿no? Y por eso mismo entendemos que el entorno del metro debe ser un espacio seguro, adecuado, tanto para quienes los usan todos los días como para quienes trabajan cerca y viven en la zona, ¿no? Esta moción parte de una idea que compartimos plenamente. Hay situaciones que no se solucionan mirando hacia otro lado. Se solucionan pues con coordinación, con recursos y con sensatez. También queremos dejar algo claro, algo muy importante, ¿no?, que es que esta moción no va contra nadie, no va contra ninguna institución. Lo que queremos es ir a favor de las personas y de los colectivos en situaciones de vulnerabilidad y las necesidades que puedan plantearse en los trayectos, ¿no? Porque si hay un problema al final de falta de recursos básicos en un entorno público, como es el desplazamiento en el metro, el camino no puede ser la confrontación. El camino debiera ser actuar desde un enfoque social y de convocación del servicio público. Y aquí está la clave. Esta moción no plantea ocurrencias, plantea que el ayuntamiento, como tal, se implique dentro de sus competencias y la coordinación, ¿no?, en este caso, con quien tenga responsabilidades directas en la propia infraestructura o en la gestión del servicio, y que colabore en el impulso de soluciones que entendemos como esta que hay aquí, que es realista y que sirve para mejorar la vida cotidiana y evitar que un problema se pueda cronificar. Por lo tanto, desde el Partido Socialista creemos que la política municipal debe servir precisamente para este tipo de cosas, ¿no?, para resolver, para mejorar y para ocultar la convivencia. Por eso defendemos hoy aquí esta moción con convicción y pedimos el voto favorable. Al final creemos que pues estamos hablando de la dignidad de las personas, de salud pública y de respeto al espacio común y de servicios que puedan funcionar para todos y para todas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, María José. Bueno, en principio queremos agradecer las aportaciones que ha realizado el PSE
Y por nuestra parte hay tres argumentos que son muy claros y que están basados en la realidad que vemos todos y cada uno de los días, ¿no? Por una parte, y lo recoge la propia moción, el 25% de los usuarios del metro somos personas mayores. En los últimos años, desde el año 2017, la red se ha aumentado y, por lo tanto, también los tiempos de viaje. De hecho, en relación al comentario que hacía de las personas mayores, quería recordar que ha sido una de las reivindicaciones o de los aspectos que se ha destacado en el debate de Leioa-Lagunkoia. Muchas personas lo han señalado como algo que iba a influir mucho en su calidad de vida, ¿no? y en la accesibilidad y en la disponibilidad para viajar. A mí personalmente, vecinos me han comentado, ¿no?, la dificultad que tienen cuando están con determinada patología del sistema urinario, cómo tienen dificultades reales para llegar al metro, estar en el metro, el agobio que sienten. Y bueno, me parece una cosa que parece una tontería, pero que tiene una influencia muy grande en la calidad de vida, ¿no? Y ya para terminar, lo que quería es ligar este tema también al tema de las frecuencias, ¿eh? ¿Os acordáis cómo hace unos meses trajimos una moción en el sentido de aumentar la frecuencia del metro, salvando la dificultad objetiva que es susceptible de intervención estructural entre Urduliz y Plentzia? Había estudios bastante rigurosos que ponían de manifiesto que se podía mejorar. Los actualmente de Leioa a Urduliz son cada 20 minutos, se podía bajar a 13 minutos, teniendo en cuenta además que nuestro hospital de referencia está en Urduliz. Volveremos a traer este tema y pedimos que se recoja con el mismo cariño y con la misma generosidad, porque creo que en este caso, en el caso de las frecuencias, en su momento lo que hubo fue un recelo de que la iniciativa era de los grupos municipales de H. Bildu en los pueblos por los que transcurre el metro en la línea 1 en margen derecha, y queremos, si pedimos ya, aprovechamos para pedir que cuando traigamos en un tiempo relativamente corto la moción para aumentar las frecuencias, recibamos la misma acogida. Gracias, Mariposa. No sé si queréis intervenir. Luismi, John. Bueno, nosotros simplemente para decir que vamos a apoyar la moción. Nos parece una propuesta adecuada, que la gente necesita esos servicios públicos cuando utiliza el medio de transporte. Y bueno, nosotros aquí en la institución, desde los 10 años que llevamos, siempre hemos peleado por que haya servicios públicos. Al final lo hemos conseguido aquí en Leioa, que se han instalado varios, y entonces en un servicio público como es el metro, en el que tienes que pasar minutos largos, hay gente que necesita utilizarlo, y nos parece correcto esa propuesta, así que la apoyamos firmemente. John. El Partido Popular va a votar a favor también de la iniciativa y bueno, que lo comentó Borja en la comisión, que bueno, que había dos propuestas, tal, que no os habíais entendido a tiempo, y también corresponder a lo que ha comentado la miembro de H. Bildu, que sobre la frecuencia de los metros, también esas cuestiones también habría que impulsarlas, y que es una buena iniciativa, que es importante, y sobre todo quiere recalcar el Partido Popular que la limpieza de esos baños es más fundamental, que el estudio recoja una buena fórmula para que esos baños estén siempre impolutos, y que es una medida para fortalecer el servicio público de Metro Bilbao, que es fundamental a día de hoy para los vizcaínos. Entonces vamos a votar a favor. Eskerrik asko, John. White. Egun on, agurre. EAJtik pozez hartu ditugu bai mozioen proposamena, bai PS eta EH Bilduren arteko erdibikoa. Gaur-gaurkoz, metroaren bezalako oinarrizko azpiegituren kontra zeudenak gaur ez dituzte zalantzan jartzen. Behin eginda daudenean, noski. Eta gainera, zorionez, ez daukagu duela adibidez 25 urte geneukan arriskua
azpiegitura hauetan komun batzuk instalatzeko segurtasun arazorik gabe. Poza beraz, bakoitzak bere aurpegia erakutsi duelako, eta zintzotasun aurpegi gutxi egon da gure taldetik kanpo. Joko politikoa egon da, zilegia, jakina, baina ez zintzoa. Ez da adostasunerako interesik egon, baliteke ordea, gure taldea kanpoan usteko interesen bat egon izana, baina kale. Gure interes bakarra Leioaztarren interesa dalako, eta guk ez daukagu arrazoik helburuarekin ados gaudenean gure aldeko bozka emateko. Leioak udalak etxerako lanak egin dauki arren. Guk jadanik komuna jarrita daukagu Lamiakoko geltokiko irteeran, baita Leioako geltokitik 5 minutura ere. Es difícil de entender que EH Bildu haya preferido asumir más cambios y más sustanciales, aceptando exigencias planteadas por el PSE para alcanzar un acuerdo, antes que explorar el entendimiento con el PNV, cuando nuestra propuesta se limitaba a un cambio muy concreto y que no alteraba en absoluto el sentido de la moción. La lealtad institucional y la transparencia en la acción política no son opcionales. Los atajos muchas veces no son el mejor camino. En el caso del PSE, es interesante observar cómo en esta ocasión ha recurrido a fórmulas de redacción que no suelen ser de su agrado. Desde la coherencia, habrían tenido que señalar a los departamentos responsables de transportes, tanto en la institución foral como en el gobierno vasco, liderados por su partido. No lo han hecho, pero como PNV estoy de acuerdo. Para mi partido sí es coherente, la institución es solo una. No se trata solo de qué se acuerda, por tanto, sino de cómo se acuerda. En todo caso, no compartiendo el camino, compartimos el objetivo que se persigue. Beraz, gure aldetik, aldeko bozka emango dugu. Eskerrik asko. Bigarren, bai, Pilar. Bueno, que no ha habido voluntad de acuerdo por nuestra parte, eso no es real, porque en muchas ocasiones hemos comentado, oye, vais a presentar algo, y no ha llegado a este partido, por lo menos no me ha llegado a mí nada, ni a nuestras compañeras. Pero bueno, que hubiéramos estado encantadas. No entiendo qué me estás diciendo con el tema del DTS. Yo creo que además en la propia moción se declara claramente que el consorcio, Diputación, quien fuera, si hubieras propuesto algo, igual, pero tampoco nos lo habéis propuesto de manera formal. En todo caso, nos alegra que yo creo que al final con lo que nos tenemos que quedar hoy aquí todos es que estamos de acuerdo en esta propuesta. Por nuestra parte siempre estamos abiertos a cualquier tipo de acuerdo, o por lo menos estudiarlo. Eskerrik asko. Pilar. Bai, bakarrik aipatzea, hori, EAJaren aldaketa bakarra plantatzen zuena, zela ezabatzea nori zuzendu bar geniola, eta azaldu genuen ja batzordean, uste genuela, hobeto zegoela horrela, uste genuen CTB, Aldundiak eta Metro Bilbaok agertu behar zirela, batzordean eztabaidatu genuen horren inguruan, eta uste genuela, hobeto adierazita zegoela gure proposamenean, azken finean, izendatzen ziren metroarekin zerikusia duten instituzio zuzenenak. Berriro ere, esaten duzuna ez da guztiz, ez doa guztiz bat errealitateagaz. Zuek aurkeztutako mozioan, Foru Aldundiko departamentu konkretu bateri bebai zuzentzen zentzien, eta hori kendu egin da. Bale, ni ZTB-ko kide bezala, eta gainera, hau nik bere momentuan aportazioak eta negoziaketetan hasi baino harinago, ni Pilarreri helarazi neuntzan, zein zan honen erresponsablea. Eta erresponsablea da ZTB. Ez, que hau ez da aukera bat bai edo ez. Hau da nik berari, Pilarreri helarazi neuntzan gauza bat. Eta esan genduan, gainera, ZTB-ri zuzendu beharko jakola. Zergaitik, ZTB-en dagozalako aktore guzti horrek, baina ez bakarrik aktore, zeko esaten da Foru Aldundia, ZTB, Metro, bale, ZTB dago Aldundia sartuta, ZTB-en dago Eusko Jaurlaritza sartuta, ZTB-en gagoz konsortzioan gagozan herrien ordezkaritza bebai sartuta, ZTB-en dago Metroa bebai sartuta. Beraz, benetan, egin behar dagoena, baiezkoa edo ezezkoa edo ikerketa izan beharko zen ZTB. Hau da, zergaitik, Foru Aldundia baiezkoa emona aldau, baina gero zuertatu aldalako bebai, Eusko Jaurlaritzatik dagokion departamentoa, doz ez badago, ez egota. Baina, bueno, hor ez gara sartuko. Benetan arraro izan da. Gertatutakoa benetan arraro izan da. Gure aldaketa bakarra izan da hori, nori zuzendu, nik uste dut ZTB barruan agertzen direla zera guzti horrek, bueno,
zuek markatu nahi dozuez gauza batzuk, beste batzuk kendu nahi dabez euren departamentoak, eure jakingo dabe zergaitik, sin más. Ba, bueno, alanda guztiz, gure kasuan Lamiakoko geltoki ondoko plazan, jada badaukagu kokatuta komun publiko bat, beraz, nolabait edo era batean behintzat, badekogu etxeko lan batzuk bebai eginda. Denadan, esan bezala, CTB-ko kidea garen neinean, eta ni bertako kontsejoko kidea naizen aldetik, gaur onartzen dugun mozio hau bertaratuko dut, eta horretaz aparte, bebai eskatuko dut, egiten ari diren moldaketa tekniko horrek bariketan, aldaketak eta transbordoak eta kontutan ezartzeko, eta bertan bideratu alizateko bebai, nolabait irtetzen bada Lamiakoko geltokian Bizkaitarra edo, metroa erabiltzailea dan edonor komunera joateko eta berriro sartzeko, posiblea bada behintzat, hor kobro gehigarririk ez egoteko. Beraz, nik uste dut, gauza bat hau batez onartza bebai, bere gauza ona dekola eta hori holanda. Badakigu ZTB-ren osaera nolakoa den, baina kompetentziak ikusten dugunean, eta hor araudiak eta kompetentzia zuzenak, ZTB-ren kompetentzia zuzenak planteatzen dituzten dokumentuak irakurriko ditu zeintzuk diren hiru kompetentzia nagusiak. Eta uste dugu horreien artean ez dagoela bainugela jartzea metroan. Bata da coordinar distintas instituciones y operadores en la adopción de medidas tendentes a la progresiva reordenación del transporte, reordenar el transporte, responsable del diseño y coordinación de los billetes, gestión de billetes, coordinación, y realiza estudios de investigación y análisis sobre movilidad. Horiek dira kompetentzia. Uste dugu, horien artean ez dagoela zehaz mehatz bainugelak jartzearena. Horrezagaitik uste genuen, ZTB-ra, eta hori azaldu nuen ja batzordean, batzordean azaldu nuen hemen azaltzen nagoena. Uste dut, kompetentzia horretan ez dago jasota zehatz mehatz bainugelena. Orduan, horrezagaitik uste genuen, eraginkorragoa izan zitekela, hiru instituzioak aipatzea, bai. Baina hori da, nik uste dut, balorean jarri behar dugula da, balortu dugula akordio bat udaletzean, hau batez onartuko dugula, eta hori ekarri alduela, ekartzen duen, erabaki hau ekartu behar dituzten instituzioen jarrera ona, eta balortzen dugun benetan bainugelak horiek lortzea, eta horrekin batera, auzotarren eta herritarren bizitzak hobetzea. Mila esker. Eskerrik asko zuri, dena den bainotun negozaketa bat egiten danean, edo behintzat proposamen bat egiten danean, gitxienekoa da behintzat erantzutea. Erantzutea komisio baino harino. Hori izaten da, normalean, hori da jokaera normala edo ez dekozu hitza, beste batzuk eskatu dabe hitza, jarraitzen duzu erabiltzen, baina azaldu behar da momentuan, ez du nahi duzu momentuan. Danok azaldu nahi badugu hemen, nahi dugu momentuan, nahi dugu zan gauzak, benetan, gauzak ez dira holan. Bueno, yo simplemente por aclaración, porque has dicho que me lo habías pasado, lo que no me has pasado físicamente en ningún documento, lo único que podemos aclarar es que sí que lo hablamos de palabra en un momento dado y dijimos, mientras tanto yo te pasé el texto antes de registrarlo y esperaba, y hasta el día justo de la comisión estuvimos esperando alguna propuesta formal. No hubiéramos tenido inconveniente seguramente en matizar que pudiera ser en el CTB solo, pero no llegó esa comunicación. Entonces, por aclarar, porque en ningún momento ha habido a este partido, no ha llegado ninguna propuesta por escrito, formal o una petición en ese sentido. Eskerrik asko. Yo creo que hay cosas que en su caso hay que aclararlas a nivel particular, pero bueno, yo voy a aclarar. Yo creo que no he dicho que te haya mandado ningún escrito, sino que en las reuniones que hemos tenido nosotros te lo he dicho, que lo has confirmado, lo cual he dicho la verdad, y es verdad que tú me lo mandas antes de mandarlo a la Junta de Portavoces un domingo con una diferencia de 1 hora, con un decalaje de 1 hora. Sin más,
Esas son las realidades comprobables y bueno, yo creo que sin más, Pilar, yo creo que estas cosas mejor si las hablamos donde hay que hablar. No, simplemente que es verdad que lo hablamos. Tú ya sé que has dicho, pero me has dicho que me lo habías pasado. Yo no sé pasar, entiendo que me has dicho que me habías pasado un documento, nada más. Bueno, si he dicho pasado me he confundido, no he dicho lo he comentado contigo o te lo he trasladado, no quiere decir que te lo he trasladado verbalmente, te lo he trasladado en una reunión, en las reuniones que tenemos todas las semanas, o sea, sin más. Bozkatzera pasatuko dugu. Beraz, aldeko bozkak, beraz, aho batez onartu egiten da mozioa. Kiara, hurrengo puntua, mesedez. Alkateak emandako 51 dekretoren berri ematea. Dekretoren bidez, kredituak kreditu transferentziaren modalitatean aldatzeko espedientea onartzen da. Hemen ondo baderituzue, dagoz kontu emote pilo bat, dekretu dana dira zera bardinera, ez dakitzo zer deko zuen esateko, bestela ondo baderituzue danak batera bozkatzen dugu, kontrarik ez badago. Ez da bozkatzen da. Bueno, ez da bozkatzea, bakarri da kontu ematea ez garaziko bakoitza, ez? Bueno, kontu emanda, beraz, 6, 7, 8, 9, 10 eta 11 puntuak kontu emonda. 14 arte. 14 arte, bai, parkatu. Bai. Vale, orduan 15 puntu, kiera mesedez. Alkatetza presidentearen dekretuak eta tokiko gobernu batzarrean onetsitako ebazpenak. Bai, Mari Jose. Lehenengoa ja da aipatu dut, obviamente, aurreko puntuan, reparoak altxatzen dira 3 dekretutan 3 enpresari, eta, ia komentatu aldu zuen, duela hilabete batzuk gaia ekarri genuen udal batzarrera, kontratua berritzeko borondatea azaldu zenuten, eta ia zenolako aurrera pausuak eman diren, ordutik ona. Hori da bat, dekreto bat. Bigarrena, da hori, egurrezko taia, eren tailerra hartzeko, enpresa bat kontratuatu egin dela, badakigu gatazka bat izan dira. Parkatu hasier, ez dakit zenbakia dekozun gero, dinote banatzeko guk apuntatzeko eta ja gaur bertan banatzen dugu ze... 4 eta 3koak dira 4-3 eta 4-9-3. Eta bestea 4-7, barkatu. Honetan, kontratatzen da enpresa bat ikastaro hau emateko hemendik aurrera. Badakigu udaletxeak gatazka bat izan duela aurretik ikastaro hau ematen egon zen langileagaz. Eta, hau igual eskapatu zaigu, ulertu dugu reparo bat egon dela kontratazio honi, bai, enpresaren kontratazioari, baina reparoaren argudioak edo txostena ez dugu ikusi. Orduan, nahiko genuke ikusi, interbentziotik egin den txostena kontratazio honi. Eta hurrengoa, ez bada hemen esaten didazu eta errogu eta galderetan eramango dut puntua, da galdera egitea sobre el instrumento de planificación extraordinario 25-26 para la reducción de la temporalidad. Suposatzen dut dekreto baten ondoren izan dela, ez daukat apuntatuta dekretoa, daukate boletin ofizialean argitaratu dena, eta gure ustez oso, nahiko harrituta geratu gara hau ikusterakoan, ikusi dugunean gainera ere, aurreko 3 urteko OPEak iraundita daudela, es decir, las OPEs que ha convocado este ayuntamiento fuera de los procesos de estabilización y consolidación del empleo público
están caducadas porque no se han desarrollado en los 3 años siguientes a la oferta pública, como así manda el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Empleo Público y la Ley de Empleo Público Vasco. Y nos quedamos sorprendidos también cuando, finalizado el proceso de estabilización y de consolidación, pues en el ayuntamiento nos podemos encontrar con tasas de temporalidad que son más grandes de lo razonablemente aceptable. Por lo tanto, pues a ver si nos podéis dar un tipo de explicación de cuál es la situación, por qué hemos llegado a esta situación y cuáles los instrumentos que el ayuntamiento pondrá encima de la mesa para superarlos. Y lo más importante de todo, o sea, cómo tenemos ofertas públicas de empleo que no se han desarrollado, cuando encima la mayoría del proceso de consolidación lo hemos dado mediante encomienda a la Diputación Foral de Bizkaia. Orduan no entendemos, o sea, pensamos o entendemos y queremos que no sea así, que otra vez nos encontramos ante una falta de planificación, de buena planificación, ante una falta clara de ordenación de los recursos municipales y ante una gestión que no se puede considerar eficaz. Y ya está. Eskerrik asko zuri. Bai. Bueno, lehenengoa da, agertzen direla dekreto ugari, batzuk estimatzen dituzte reklamazioa eta besteak desestimatzen dituztenak etxe hutsen gainean. Eta gure eskaera da, ia noiz egongo den, osea, epea ja uste dut bukatutxat eman aldala, eta noiz izango dugu hori depurazio hori egin eta gero listado azken zerrenda. Eta ia ja aurten aplikatuko zaien errekargoaren kontua. Hori da lehenengoa, ez dut dekretuaren zenbaki izan ira asko. Azken dekretuetan daude asko, batzuk estimatzen dutenak, beste batzuk ez. Eta bigarrena da emakumeen martxari laguntzeko lizitazioa. Azaldu nahi dugu zuek azaltzea, batez ere berdintasun arloko zinegotziari eskatzen diogu azaltzeko zergatik orain arte ez dela izan beharrezkoa, eta zergatik orain hori egiteko beharrezkoa den lizitazioa bat egitea. Nos parece como extraño, porque hasta ahora es un sistema relativamente sencillo, donde a las mujeres, además creo que es un tema, hay que reconocer que es una iniciativa bastante instalada y bastante consolidada ya en el pueblo, que participa mucha gente, pero creo que ese grado de consolidación implica también que todas no sabemos ya cómo tenemos que pedir la camiseta, la talla, pim, pam, pum, dónde la tenemos que recoger. Entonces no entiendo muy bien por qué hay que licitarlo, sin más. Esas dos cositas quería. Baten bat gehiago? Ez? Bueno. Erantzungo dut batzu, beste batzu nik uste dut hobeto dela komisinora eroatea eta bertan azalpen teknikoak emotea, bale? Harin baten eta zita azkenengo nengatik, normalean kontratatu egiten danean zerbait, naizta kontratazio txikiak izan eta urtero errepikatzen bada eta horrela, orain badago hartu da erabaki bat, hori kontratuaren legeak ez apurtzeko, nolabait lizitazio batzuk egin behar direla, eta horregatik izango da, dena den komisioan azalpenak emotea bere momentuan. Etxe hutsena nik uste dut ez dela dekretuen inguruko galdera bat, baizik eta beste erroguetan edo izan beharko zen, baina daukagunean edo amaitzen danean epea esango dutzugu. Ni jarraitzen dut sinatzen oinik harren estimazioak eta desestimazioak, beraz ez da amaitu epea. Epea azten dalako edo 10 egunetako epea azten jakielako jabei notifikazioa jasotzen daben egunetik aurrera. Batzuk beranduago jasotzen dabe edo batzuk oraindik igual jaso bari daukie, baina badago ja eta daukagun
gaur egunean daukagun zenbakiak, bai, helarazi aldeutxu egu, arazo hori barik. Bertako langileen edo zergaitien edo azalpenak emotean nik uste dut, ondo baderitxozue, recursos humanoseko edo teknikaria komisinora joatea eta bertan ondo azaltzea, nik uste dut eraginkorrena izango dela, naiz eta, ni bai matiz batzuk egin gure dodaz, eta da zergaitik iraungitu diren, ez dira iraungitu, batzuk bai iraungitu dira, beste batzuk ez, dena den lehen egoan beste jokatzeko erabat, hau da, erabiltzen ziren 3 urte horrek OPEak planifikatzeko 3 urte horietan ateratzeko, ez adjudikatzeko, baina egia da ez dakit zen nongo tribunala, konstituzionala edo el supremo uste dodala, erabaki zuen izendapena 3 urte horietan egon behar zala eginda. Beraz, 3 urte horietan ez bagoan eginda izendapena, orduan OPE hori bertan bera gelditzen zen. Beraz, hori dela eta aldaketa juridiko hori edo behintzat orain jagarbi dago, zein dan lehenantza egoan hor batzu pentsatzen hemen gauza bat, beste batzu besta, eta hemen egin izan da, baina hemen bezala beste udaletxe askotan egin izan da hori 3 urte horrek atera, aprobetxatu ateratzeko OPEa 3 urte horietan, baina hori moldatu egingo da, eta nik uste dut honen inguruan urrengo komisioan Leire Hernandok nik uste dut azalpen tekniko hobeagoak emango dutxu ezala, nik baino. Egurrezko tailerrena bai, hor gauza nik uste teknikoak eta datu pertsonalak eta badagoz, beraz nik uste dut urrengo komisioan joate eta azaltzea bai zelakoa dan, eta hirurok enpresarena, berriro izena ematen dau, dakit, edo publizitatea moteko asmotan edo zergaitik, baina, espero daigun kontratazio edo lizitazio horren, jarduera horren lizitazioaren expedientia zabali dago ja, moldatzen ari dira, eta espero daigo urrengo astetan aurrera pausu nabarmenak emotea horretan. Yara, mesedez. Premiazko mozioak, mociones de urgencia. Ez dago zanez, urrengo punta, mesedez. Eskaerak eta galderak. Bildu. Lamiakoko eskolaren itxearen ingurean eskerrak eman nahi ditugu. Azkenik autobus zerbitzua jarraituko duelako, eta guk batzordean aipatu genuen bezala, eta hainbat galderen artean, egin genituen galderen artean, hori beratzegoen. Eta batzordean, esandako eta entzundako eren arabera, autobus zerbitzurik ez zegoen egongo. Beraz, posten gara, eta asko gainera, zerbitzu hori mantendu egingo delako, naiz eta ez borobila bat entzun genuela. Simplemente decir al hilo del cierre de la Escuela Lamiako que nos alegramos mucho, profundamente, diría yo, de que el servicio de autobús se siga manteniendo, a pesar de que nos dijeron que no iba a ser así, porque según la ley y por kilómetros no correspondía, y entonces que lo sentían mucho, pero que eso no se iba a mantener. Así que felicitarnos porque por lo menos, ya que se priva a Lamiako de una escuela pública más dentro del resto que se está haciendo en otras, en Vizcaya, pues felicitarnos por ese logro. Mila esker. Eskerrik asko. Gogoratze bakarrik itzulpena dekogula, osea, badakit, baina herri elebidun batetan bizi gara, eta nik osoko bilkura honen bidez nahi dut euskaraz dakitenek, ni euskaraz entzutea, eta
erderaz bakarrik dakitenek, ere, nik esaten dudana nire hitzekin entzutea. Eta uste dut hori nire eskubidea dela bai, ala ez. Galdera egiten dizut zuzenean. Bai, ezta? Beraz, uste dut zure komentario hori soberan dagoela. Mila esker. Begira, nire komentario hori ez dago soberan, emeko pleno baten, zuk arreta ditu zentzienean bertako kide batzuei, zure euskerazko hitzaldia kaskoak ez eukita harren. Beraz, nire komentario ez dago soberan. Soberan dagoena zurea. Urrengo errogu edo galdera mesedez. Ez. Vale. Bakarrik esatea, beti egiten dut. Ez deko zu berba. Ez deko zu berba. Urrengo galdera edo errogua, mesedez? Bai, bueno, 3 galdera errogu plantatuko ditut, 3 daukate etxebizitzarekin zerikusua. Ia jaso dugune erantzuna udaretzen aldetik ez, etxebizitza zailetik, erraren inguruan, hori, alaukariuzko BPI buruz baita lehiondo izuzkidu, bai? Bigarren ala, ia lehioandin zuzkidura bizitokei buruz, ia informazio gehiagorik badaukagun honen inguruan, gizue, zailetik esan zuten, aipatu zuten ikerketa zeudela, eraikititako etxe bizitzetan, beste solairu bat jartzeko aukera eta hoietan lehioa aipatzen zen, eta guk dakiguniz lehio handi da izan daiteke bakarra, eta horren inguruan ia zenolako informazioa duen udaretzeak, eta zenolako informazioa konpartitu aldu gurekin. Hirugarrena da enajenazioaren inguruan, duela hilabete batzuk ekarri genuen eskaera zuzen bat, gure ustez ezagoelako arrazoituta enajenazioa etxebizitza behar hain handiagoaren aurrean. Lehenengo lizitazioa bertan bera geratu zen, inork aurkeztu ezelako, uste dugu edo ulertu dugu, edo holan ikusi dugu, bigarren lizitazioa ere, bertan bera gelditu egin dela, eskaintzarik ez duelako jaso udaretzeak, eta azken finean errogu berdinarekin etortzen gara. Uste dugu argi eta garbi behar handi bat dagoela etxebizitzaren aldetik, Leioako bizilagun asko dituztenak eta gehien batean Leioako gazteak pairatzen dutena, eta uste dugu daletzeak horretan zerikusia duela bebai, eta egiten duena baino gehiago egin alduela. Gauza bat da, azken finean, lurzoru publikoak erabili aldirela etxebizitza soziala eraikitzeko, uste dugu lurzoru hau aukera bat izan daitekela horretarako, eta duela hilabete batzuk ekarri genuen proposamena berriz ekartzen dugu Urtarrileko udalbatzar honetan. Eta da, bertako lurzorua etxebizitza soziala egiteko bideratzeko. Bai, horretarako, hitzarmen bat sinatu alda Eusko Jaurlaritzarekin, etxebizitza sailarekin, eta lan elkarlanean halako etxebizitzak sortu daitezke Leioan. Eta bi gauzak plantatzen dugulako argi eta garbi uste dugu, eta gure proposamena da, lanketa zuzen bat egin behar dugula, orduan eskaintzen dugu lan esparru bat, ez dakite batzorde bat berezi bat sortzea gai honekin, gure proposamena hori da, gai hori lantzeko, benetako garrantzia duelako eta herritarrak honen inguruko konponbideak eskatzen dizkigutelako, eta uste dugu bi gai potente daudela oraintxe bertan mahai gainean honen inguruan. Bata da berritu den legea, hau da la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aldatu dituela paradigma gauza batzuetan, eta gure ustez bebai, batzorde horren gaietako bat edo zer egin bat, ez da, Larrako Etxeberen lurzoru horrekin
zer egin dezakegun gaur egun daukagun egoeraren aurrean. Hau da proposatutu nahi genuena. Mila esker. Eskerrik asko, Asier. Antxon? Bueno, bakizue, hirugarren immigrazio plana batzordean aipatu bezala izango dugula otsailean, eta gure udal taldetik eskatu nahi dugu, ekarpenak egiteko tartea zabala izatea, guk ere ekarpenak ondo lantzeko ere gure oinarriekin eta guk harremana dugun elkarte eta norbanakoekin, eta bestetik ere gure emendakinaren egoera ere onartu izan edo ez jakineko genuke denboraz, guk ere erantzun bat emateko eta lana denboraz eta soseguz egiteko. Eskerrik asko. Barkatu, Antxon, zeren inguruan zan, hirugarren immigrazio plana. Ados. Vale. Barkatu. Bueno, hori aztertuko dugu eta helaraziko dutzuegu horren inguruan helarazi beharrekoak. Etxebizitzaren inguruan, Asier, zoritxarrez erantzun behar dutzu lehenengo biei ezetz, ez dongo inongo erantzunik jaso Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailetik, ez batan ez bestean. Bigarrena gainera harridura handiagogaz, bakarrik enteratu garelako prentsan urten dan albistea eta egia esateko, uste dut, ez dala oso jokaera ona, horren zain gauz. Enajenazioarena egia da, bigarren lizitazioa bebai, edo bigarren enajenazio prozesua bebai bertan bera gelditu dela. Antza, prezioa ez dago merkatuan dagoen prezio horregaz, eta ingreso moduan dekogunez bebai, gure aurrekontuetan, saiatuko gara berriro ere ateratzen, egokitzen kasuan kasu bere biziko prezioa. Eta lamiakoren inguruan, azken finean, nik uste dute, eskertzekoa dela, Eusko Jaurlaritzatik eta Hezkuntza Sailetik egindaben apostua autobusa mantentzeko, naizta, bertan daukiezan irizpideak ez da bezan betetzen horko ikasle asko, egia da, ez dela berdina irizpide horrek leku edo erdigune baten edo analakoa, edo hartaza bezalako ikastetxe batek dekozan berezitasuna kontutan eukin da. Beraz, gainera, aurten edo hurren urtera begira, Lamiakoko ikastetxea iztera doazen enean, nik uste dute bertako ikaslei aukera hori hartatzara joteko, eta autobusez joteko aukera hori emotean nik uste dute beharrezkoa zala. Horrela, trasladatu genguntzan Hezkuntza Sailari, ni neuk, sailburuari, eta begionez hartu eben, zorionez, eta esan daikegu zerbitzu hori jarraitu egingo dauela. Ez bakarrik aipatzea berri ona dela, eta naiz eta ikastetxetik esan ziguten hasiera batean sailetik kontrakoa adierazi ziotela, baina udaletxeak lan egin badu beste bide batean eta emaitza hauxe bada, zorionekoa guztion, hartaza ikastetxerako eta Leioiztar guztientzako. Bai ikusi dugu prentzan, naiz eta guk ez dugula begionez ikusi Lamiako eskolaren itxiera, eta eskaera batzuk egingo dugu, edo lanketa bat egingo dugu parlamentuan horren inguruan bebai. Ikusi dugu bebai, adierazi duzula prentzan eraikinaren, erabilaren inguruko hausnarketa edo proposamenak eta aipatu egin duzula bai liburutegi bat egiteko aukera edo ikasketa gela bat egiteko aukera.
Bueno, uste genuen hasiera batean liburutegia zentro zirikoa earlen egin beharreko bulebar berrian instalatuko zela, hori zen gure ustea, okertzen bagara badierazi ezazu. Eta bigarrena da eskaera bat, ez dugu esan kontra gaudenik bertan benetan hezkuntza sailak ez badu erabakitzen edo itxiera definitiboa baldin eta bada, plantatzen dioguna alkatari eta udaletzari da eraikinaren erabilera bebai auzokideen batera eta hausnarketa baten ondorioz zehaztea. Hori da eskatzen dioguna, azken finean bebai uste dugulako parte hartzea garrantzitsua dela, eta gainera zerbitzu publikoak eskatzen duen auzo batean, eraikin publiko bat zertarako eta zer erabilera eman eraikina horri, nik uste dut auzokiak daukatela asko esateko bai, eta gure eskaera da, benetan definitu baldin behar bada eraikin horretan zer egin behar den, auzokidekin batera egitea. Eta bai esango dut, azken finean, aipatu daitezkela elementu asko esateko zergatik itxi den Lamiakoko eskola, nik uste dut bai Leioako udaletxeak ardura duela horretan, obviamente ardura nagusia hezkuntza sailena da, hori argi daukat, nik uste dut bai ardura batzuk genituela eraikinaren egoerarekin, eta agian ez ditugula egin gauzak egin behar genuen bezala. Mila esker. Bueno, horrelako zentro bat izten danean, eta gainera naiztanian ikasi, ez doan han ikasi, nola baiteko, sentimendu hurbil eukidot, nire aitabe horko irakasle izan dakoa dalako. Eta ni ume izan da, nonoz, han egonaz nire itagaz klasean, gaur, igual egin ezin diren gauzak, lehen egiten ziren, ezta. Beraz, dekotzat nola baiteko, lotura sentimental bat, edo dekote ikastetxe horregaz. Danadan, hezkuntzan ibili nazen, eta irakasle nazen aldetik bebai dakit, zein dan joera demografikoa gure herrialdean, zoritxarrez, badakit bebai zenolako erabakiak hartzen dugu zan guraso gure seme-alabak nora eroaten dugun erabakitzen dugunean, eta hori gure askatasun barruan dago, eta egin duzun aipamena inbertsioaren inguruan, hori ez da holan. Ez da holan, ze egindan inbertsioa azkenengo urtetan izan da beste ikastetxetan egindan inbertsioaren parekoa. Eta hori eroaten badugu ratiora, inbertsio diru hori, que ni ez nago horren alde, baina erabiltzen dira datu horrek, ikaslekiko zenbat euro erabili diren horko inbertsiorako, Lamiakoko ikastetxeak irabazten dau por goleada. Egin dira inbertsioak, eraikin horren egoera ez da txarra, hobetu aldala, noski baiet, beste ikastetxe guztiak hobetu aldiren moduan, danak. Egin dugu zala guri tokatzen jakuzan lan guztiak, egin dugu zala guri tokatzen jakuzanak baino gehiagoko lanak, inbertsioa guri ez jakuzanak tokatzen eta guk egin dugu. Naiz gero jaso izan dugu zan, diru laguntza batzuk, ez ehun hori balidatzeko, baina egin izan dira. Eta nahikotxo gainera, aipatzeko, Leioak aldatu egin dira, frontoia konpondu egin da, ez dakitzen bat, bider, beste gelaren bat konpondu egin dira. Egia da gero egon direla, itokin batzuk eta konpondu egin ziren. Jarri zan zapai berria, impermeabilizatu zan zera guztia, beraz, inbertsioak egin dira. Zoritzarrez, umeak ez deko guzala, edo han, Lamiakon dago zan umeak, ikastetxe horretara ez doazela, argi dago, ezta? Esan beharrik bakarrik dago,
haur hezkuntzako lehenengo 3 urteak batera dagozala gela baten, HH5 gela baten dago, eta gero LH guztian, 6 kurtzotan, dagoz zikloka jarrita. Osa, 3 gela dagoz. Eta 3 gela horret dagoz, erdia beteta. Osa, dago justo, ez maz. Baten bat igual ez dau minimoa betetzen gela zabaldua izateko. Beraz, nik uste dut, naizta gure asmoa ez da izan zentro hori iztaren aldekoa dodan alakoa, logikoa da eta errekurtsoen bebai nolabaiteko errekurtso publikoak era egoki baten kudeatzeko asmotan nik uste dut erabaki bat hartu dela Eusko Jaurlaritzatik, hezkuntza sailetik, eta euren arrazoi pedagogikoak, eta batez ere nik irakurri dodanaren inguruan eta nire irakaslean zen einan bebai, aipatzeko da bebai gauza garrantzitsu bat. Eta ez da bakarrik hezkuntza formalari dagokiona. Baizik eta ikastetxe batean bizitza gehiago egotea, hau da, jende gehiago egotea, ume gehiago egotea, hezkuntza ez formalari begira bebai, aukera askoz gehiago edo aukera handitu egiten dira. Bai? Eta hori oso positiboa da, batez ere, integrazioaren kontuan, sozializatzeko momentuan, eta beste hainbat eta hainbat arlotan, gaur egun gainera gure gizartean beharrezkoak ikusten doguzanak. Nik ustot, ia hemen gagozan guztio. Beraz, nik ez dut uste hausnartu gabeko pausu bat izan danik, nik suposatzen dut, ze gainera horrelako erabaki bat hartzea ez da izaten erraza, eta guk bai nik alkate moduan bai helarazi dut dela bai hezkuntza sailari hezkuntzarako erabilera ez bada egongo bertan, guk auzoan daukagu zan behar batzuei aurre egiteko eraikin proposamen bat izango zen. Adibide bi emone batzan, liburutegi ikasgelak eta horrela adibideak izan ziren, eta adibide horrek dira bertako auzokideak urteetan zehar adierazitako behar izan batzuen inguruan. Izan aldira horrek, izan aldira tailerrak edo beste gauza batzuk kudeatzeko bai, edo bertako taldeak edo elkarteak batzeko gelak bebai izan alko ziren, argi dago. Hori etorkizunean ikusiko dugu zein izango dan erabilera. Baina, bueno, nik uste dut aipatutako biak, gainera, gure eta esan ebazan, nik uste dut horretan, nik uste dut inor ez dugulako txartu ikusten, duguzalako txartu ikusten erabila horrez. Bueno, ni baditut bi gai, baina lehenago zuk esan duzunari erantzun behar diot, no? Ja, baina, bai, itxiko dizut berba egiten, baina gauzatu bat, gagoz errogu eta galderetan, zuek egiten duzu errogu eta galdera, nik erantzuten dut, izakabo. Ez da, dinot, errogoa egin dozta eguzkinek, eta orain, gai berdinaren inguruan hasier, orain zuk esaten duzu berdinaren inguruan berba egingo duzula, eta egon algara hemen espitza emoten, eta benetan, erroguak kaldera egiten duzuen, nik erantzuten dut, eta punto. A ber, gaia daukan importantziagatik, justifikatzen da hemen debatearekin jarraitzea, nik uste, el tema no es menor. Y luego, lo que quería decir es que aquí hay 3 factores que me gustaría citar. Uno, el estado del edificio. Se ha invertido tan poquito que me dice se han cambiado algunas ventanas, porque por otras ventanas, dicho por la directora, entraba agua. No hay aldaguelas para cambiarse la gente en el gimnasio. Del frontón trajimos varias veces la queja de cómo la luz iluminaba donde no tenía que iluminar, que era casi imposible jugar al frontón en invierno. Eso lo hemos traído aparte del uso que haga el centro de esas instalaciones. Entonces, la única parte que han renovado del edificio es donde está el Berritzegune. Lo demás está en condiciones inadecuadas. Primer tema. Segundo tema. Nosotros lo que decimos es, más allá del tema de que en este momento ese alumnado salga de ahí,
Lo que pedimos es una visión a largo plazo, poner las luces. ¿Cuántas casas se van a hacer? ¿Cómo vamos a dejar el barrio sin una instalación educativa? Que tiene que estar ahí, que tiene que estar en otro sitio, pero que no perdamos de vista que es un barrio que está en expansión y en crecimiento. Y eso es labor del ayuntamiento, eso no es labor del departamento. Después, esa demanda hay que llevarla al departamento, pero primero hay que trabajarla en el ayuntamiento, me explico, ¿no? Porque somos los que realmente tenemos conocimiento y noticia de que eso se va a desarrollar y que ahí van a ir a vivir un montón de familias. Y en tercer lugar, bueno, creo que con esas dos cosas me conformo. Bueno, sigo con mis dos escaeras. Primero, el otro día llevamos a comisión la necesidad de, era una moción, al final se quedó en una escaera, la necesidad de hacer alegaciones al Plan de Ordenación y Protección del Litoral y a su estudio de impacto ambiental, porque son dos documentos en uno, como sabéis. Entonces, bueno, pues por parte de la presidencia de la Comisión de Territorio se nos contestó que sí, que consideraban que era necesario hacerlo, porque aparece todavía toda la vega como infraestructura, cuando realmente está realizándose un estudio ad hoc para decidir si realmente hay que hacer otra ERAR o llega con la intervención negociada desde el año 2018 o en negociación desde el año 2018 entre el Estado y el Patzuergo, ¿no? Y Ura. Según esto, hay un estudio que se ha licitado, que empieza en noviembre del 21, que empezó en noviembre del 25 y que tiene 21 meses, y donde las alternativas son o una nueva EDAR o, que es por lo que se inclina más bien el preámbulo del estudio, a realizar una intervención que sobre todo vaya dirigida a los momentos de lluvias intensas y al desbordamiento, ¿no? Pero nosotros queríamos comentar que hay muchísimas más leyes de ordenación territorial y de medioambientales, de protección del patrimonio natural de Euskadi, que unas y otras, y desde distintas perspectivas, inciden en la necesidad de preservar ese espacio único que tenemos en el final de la ría, ¿no? Por ejemplo, en la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Euskadi del año 2021, dicen en la exposición de motivos que la Ley de Conservación del Patrimonio Natural ofrece la oportunidad de contribuir de forma decidida al logro de conseguir absorber mayores niveles de CO2 de la atmósfera. Y para ello, recuperar los bosques, los suelos y los humedales resulta clave para alcanzar los objetivos fijados para la mitigación del cambio climático. Bueno, está también el catálogo de paisajes del Bilbao Metropolitano, que está un documento unido al Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, que habla de la necesidad y identifica como áreas de especial interés paisajístico los humedales urbanos del Amiaco, etcétera, etcétera. Bueno, quería insistir en ese sentido, que se abra un poco la perspectiva a la hora de defender, calificar la vega del Amiaco como zona de mejora ambiental. En segundo lugar, querría que, por favor, una vez que estén hechas las alegaciones, se nos pasen al resto de los grupos políticos. Y el otro tema tiene que ver con el Bidegorri, ¿eh? Sabéis que en el Bidegorri, desde Bilbao hasta Getxo, justo hay una zona que son como 500 metros, que son dentro del Ayuntamiento de Leioa, y que no entraron en el diseño inicial a financiar por la Diputación. Entonces el Ayuntamiento, todo lo que es el diseño del trazado hecho por Diputación es de 4 metros de ancho, el Ayuntamiento de Leioa planteó que eso implicaría hacer un voladizo, que eso supondría igual unos recursos económicos muy altos, y la Diputación se respondió presentando un proyecto que supone un valor para la ejecución de ese tramo
de 10 millones, vale. Nuestra propuesta es, porque la propuesta que nos trajo Miquel el otro día es, bueno, nos vamos a conformar con los 2,5 que vienen desde Guecho. Nosotros proponemos, y es una propuesta que traigo aquí con cariño para que compartamos gastos, o sea, cuánto va a pagarse el ayuntamiento y que esos 10 millones se paguen a medias entre el ayuntamiento y la Diputación y que para eso se firme algún tipo de acuerdo. Esas las peticiones que quería hacer. Seguro, bueno, o sea, aipatu zu moduan, María José, sinceramente 10 millones, y aunque fuera medias, yo creo que el ayuntamiento nos podemos permitir en 300 metros de Bidegorri gastar 5 millones de euros. Me parece que, bueno, al que le sobra el dinero pues puede pasar, pero desde luego yo creo que como ayuntamiento tenemos que velar por una gestión. Yo creo que 2,5 metros, o sea, el Bidegorri que viene por Guecho y en Leioa, en la entrada de Leioa, en Ibaiondo, es más que suficiente. No es la bicipista que hay después, es verdad, pero creo que se puede ir tranquilamente y nuestra intención es intentar acelerar lo máximo posible para que eso sea una realidad. Porque no vamos a meternos ahora en gastar 5 millones de euros para hacer a medias con Diputación. Lo primero, porque no sabemos si Diputación va a meter, que no, seguramente no metería tampoco los 5 millones, o si los metería, igual los tiene otras prioridades, que es entendible, como nosotros entendemos que también es prioritario otro tipo de necesidades y no los 5 millones en gastar en 300 metros de Bidegorri. O sea, cuando se va a crear... 500, sí, bueno, 500, bueno, sí. Pero hay una parte que es sencilla, que se podría incluso llegar a cumplir casi sin tener que hacer, pero hay una parte que es más compleja, que es la que verdaderamente pues dificulta la obra ahí por la sección, que no hay prácticamente sección, entonces habría que volar a la ría, pues interfiriendo a la ría y demás, y entendemos que nosotros ahí no podemos hacerlo. ¿Que se va a hacer? Sí, y que lo vamos a intentar hacer cuanto antes, sí. ¿Que va a tener una calidad más que óptima? También, pero bueno, más ajustado a lo que podemos hacer como municipio. Y respecto a lo de que has comentado de las alegaciones que se hagan desde el ayuntamiento, se os enviará informe como se suele hacer. Eso sí, también quiero que entiendas, y pongo desde el minuto cero aquí encima de la mesa, que lo que no vamos a hacer informes es de lo que tú quieres, sino vamos a hacer técnicamente los informes que desde los técnicos de este ayuntamiento entiendan y sin entrar en otras valoraciones, que para eso ya podéis hacer vosotros también incluso vuestras propias alegaciones o nosotros las nuestras, ¿vale? No vamos a entrar en si eso tiene que ser un humedal de catalogación especial, no, eso puede ser tu idea, que seguramente la idea que tú tengas no sea la misma que la que yo pueda tener, lo cual entiendo que ahí no vamos a llegar a un acuerdo y no van a ir en esa línea las alegaciones, entiendo yo. Pero bueno, de todas maneras, cuando haya un borrador de las mismas y demás, eso se informará. Bueno, en principio en este apartado el que contesta soy yo, pero bueno, hay. No, digo que el Bidegorri, en cuanto a la anchura, eso es una bicipista. Se pretende que sea una bicipista, que sea una alternativa real a la movilidad en coche. Es decir, que mucha gente deje el coche para ir en bicicleta. No es lo mismo tener un Bidegorri para pasear el fin de semana que cuando estimas que va a haber pues 600, 800 personas que van a utilizar esa bicipista para ir a trabajar. Yo he hecho, sabes que lo he hecho varios años, y no es lo mismo tener un sitio ancho y que no haya, que tú a una velocidad regular y normal no tengas el problema de tener que frenar o porque viene otro de frente y tienes que adelantar, etcétera, etcétera. Bueno, una bicipista es una bicipista y un Bidegorri para pasear los domingos es un Bidegorri para pasear los domingos, nada más. Y con respecto a la segunda escaera de lo del Bidegorri, pues claro que hay prioridades, pero también nosotros decimos, aquí serían 5 millones, pues 1 millón nos vamos a gastar en los festejos de los 500 años. O sea que todo es relativo en qué decides o no decides intervenir. Y con respecto a las alegaciones, al plan de ordenación y protección del litoral, simplemente era abrir el abanico, ver con visión amplia, sin más.
Claro que nosotros vamos a hacer nuestras alegaciones y las mandaremos a quien tenemos que mandarlas y cuando tengamos que mandarlas, pero que me parece que también el ayuntamiento, ante ese comentario de Miquel del otro día, mi propuesta es abrir un poquito el enfoque, ¿vale? Sin más. Ojalá ese enfoque lo abriéramos todos en todos los sentidos, porque a veces parece que solo tenemos que abrir enfoques unos y otros. Tenéis siempre el enfoque justito, el perfecto, el ideal. De todas maneras, pues como es lógico, hay parte del dinero que se gasta en las necesidades que desde luego el equipo de gobierno entiende que son necesarias, como puede ser esa celebración del 500 aniversario, que entendemos que además es importante. De todas maneras, si para que un vecino o vecina de Leioa, para ir a su trabajo, dependa de que esos 500 metros sean bicipista o sea una pista de 2,5, mal vamos. Porque lo primero, el 98% de los vecinos de Leioa, para llegar a esa bicipista, tienen que coger bidegorris iguales o más pequeños que el que se va a hacer, en su caso, en la ría. Y en su caso, de Leioa a Bilbao tendría la bicipista para ir a trabajar, lo cual al único sitio donde no podría ir a trabajar, porque claro, si no hay una bicipista no solo se puede utilizar los fines de semana, es a Guecho, que a día de hoy se utilizan otros recorridos para ir a trabajar a ese pueblo que no cumple los requisitos de la bicipista que dices, lo cual no es real que porque 500 metros no tengan la anchura de la bicipista en Leioa se deje de utilizar la bicicleta para ir a trabajar. Es más, yo me alegro y cada vez me alegro más de ver toda la gente que está utilizando, por ejemplo, las bicicletas de Bizkaibici para ir al metro, para venir, ir a trabajar, y se está viendo y cada vez más el uso es bueno, lo cual, y no tenemos bicipistas en esto, tenemos bidegorris, en la medida de lo posible, en muchos sitios bien, en otros yo creo que hay que hacer todavía alguna mejora y a otros sitios a los que hay que llegar con ese bidegorri. A beste barik. Bueno, eskerrik asko eta ondo izan.